Bien, ¿ahí se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como les dije la semana pasada, en realidad hablar de todo lupus es como medio inabarcable, bastante tedioso, así que lo que intenté hacer en esta clase es resumir un poco con las principales cosas que tendrían que saber del lupus. Como siempre, cualquier cosa que les surja alguna duda, me paran durante la clase o si no al final me las preguntan todos juntos o algún comentario, cualquiera de esas cosas. Así que arrancamos. A ver con qué lo paso. Ahí está. Bueno, como todos ya saben, el lupus es como la vedette de las enfermedades autoinmunes, que como la mayoría de las enfermedades autoinmunes se produce por una alteración en el sistema inmunológico o de las defensas, y en este caso esta se basa en la formación de anticuerpos y complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en diferentes órganos y dan diferentes manifestaciones. ¿tá? Por eso como estos depósitos se pueden dar en cualquier órgano de la economía, es lo que da tanta heterogeneidad a la enfermedad y a todas las manifestaciones clínicas que tiene. En cuanto a la epidemiología, la incidencia varía mucho según las series que veamos. Sí es más frecuente en africanos, tanto la incidencia como la prevalencia, y es más común en áreas urbanas que rurales. La mayoría de los pacientes con lupus debutan entre los 16 y los 55 años. Como siempre decimos, estos puntos de corte no son exclusivos y hay lupus menos frecuentemente antes de los 15 años y después de los 55, en donde se da la mayor cantidad de casos, es donde prevalece mucho la relación mujer sobre hombre en la relación 9-1. Después, cuando nos vamos fuera de estos extremos, la relación sigue siendo más prevalente en la mujer, pero en menor relación al hombre. Los caucásicos tienen manifestaciones menos severas generalmente le llamamos a las manifestaciones en piel, por ejemplo, y sí le va peor a los africanos, a los varones, a los que tienen bajo nivel socioeconómico y educativo, y en niños. En adultos mayores, por ahí contrariamente a lo que uno podría pensar, por la fragilidad y demás, tiende a ser menos agresivo, pero si lo pensamos desde el punto de vista inmunológico, donde, digamos, hay una inmunosenescencia o desgaste del sistema inmunológico, también se condice con que en este grupo etario podría haber manifestaciones menos graves, ¿está? Porque el sistema inmunológico está menos como activado, ¿sí? Igualmente, los adultos mayores pueden tener síndrome Zika, serositis, enfermedad pulmonar, o sea, no es exclusivo, pero sí en estos grupos etarios generalmente tienen manifestaciones menos severas. En cuanto a las causas de muerte, hay causas de muerte temprana y tardía. Igualmente la sobrevida mejoró muchísimo con el transcurso de los años, digamos, por el tratamiento y por la detección temprana de un montón de manifestaciones. Piensen que en el año 1955 la sobrevida a los 5 años era del 50%, y ya estamos hablando en el año 2000, que ya quedó 20 años atrás, la sobrevida mejoró hasta un 95%. Y como les decía, hay diferentes causas de muerte, tempranas y tardías. Las tardías tienen más que ver con los eventos cardiovasculares, por el mayor riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes con inflamación crónica, y la muerte en estadios tempranos se relaciona más con la propia actividad de la enfermedad y obviamente, como todo paciente inmunocomprometido, con el tema de infecciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, sabrán que el lupus, como dijimos antes, digamos, tiene muchísimas manifestaciones clínicas, desde leves hasta severas. Esto es lo que le preguntamos, muchas de estas cosas son las que le preguntamos a los pacientes en la anamnesis, por ejemplo, si se le mancha la cara, si sobre todo se le manchan los cachetes cuando se expone al sol, si tiene otras lesiones cutáneas, si le salen úlceras o llaguitas en la boca, en la nariz, si duelen o no duelen. Después, obviamente, otras manifestaciones, lo vamos a ver en un paciente, por ejemplo, estando internado, como una endocarditis, por ejemplo, o si tiene manifestaciones pulmonares o renales. En los laboratorios también podemos ver una anemia, diferentes alteraciones en las diferentes series de la sangre, y algo que por ahí domina el cuadro son las manifestaciones musculoesqueléticas, donde puede haber desde artralgias completamente inespecíficas hasta artritis propiamente dicha. Igualmente vamos a desglosar
algunas de estas manifestaciones. Dentro de las mucocutáneas, que son manifestaciones muy frecuentes que ocurren casi en el 80% de los pacientes, se dividen en manifestaciones específicas e inespecíficas. Las lesiones específicas a su vez se dividen en lo que es el lupus eritematoso cutáneo agudo, el subagudo y las lesiones crónicas. Y dentro de estas también hay diferentes subtipos, pero vamos a ver las principales nomás. No se asusten porque recién empezamos. Dentro de las manifestaciones cutáneas agudas, lo más frecuente es lo que ustedes ven en todos los libros y lo que por ahí ya saben de la enfermedad, que es el rash malar, ¿sí? Que en general son placas eritematosas, pueden estar en escote, en zonas fotoexpuestas, y lo más clásico es que estén a nivel del rostro, respetando el surco nasogeniano. Esto es una característica que por ahí lo distingue de otras enfermedades dermatológicas, como, no me sale la que, bueno, no me va a salir la de la cara, la tan típica, la rosácea, por ejemplo, ahí me salió. La rosácea no respeta el surco, como otras tantas enfermedades dermatológicas, y esta sí respeta el surco nasogeniano. Típicamente no deja cicatriz y tiene una incidencia alta en los pacientes con lupus. Esperen que... ¿Ustedes ahí ven la presentación o la pantalla completa? La presentación. No sé por qué se me salió. Esperen. ¿Cuál es el...? Uy, no puede ser. ¿Cuál es el F que hay que apretar para la pantalla completa? Pues no sé por qué se salió y no me da ahora los comandos en la pantalla. F5, profe. F5. A ver si me da bolilla, ¿sí? No. Esperen, vamos a hacer más rápido. Voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. No empiezo de nuevo, no se asuste. Ahí está. No sé por qué se taró. ¿Sí? A ver. Sí, pero igualmente no me da para... A ver ahí. No me da el comando. A ver qué pasa acá. A ver, vamos de nuevo. Ahí salió la función de compartir, ¿no es cierto? Para ustedes. Sí. Bien. A ver si... ¿Ahí apareció? Sí, profe. Bien. Ahí está la fotito, donde se paró recién. La fotito con el típico rash malar, que es un eritema, una placa en realidad un poco sobreelevada. Ven que respeta bien los surcos nasogenianos y eso lo que lo distingue de otras entidades dermatológicas. En cuanto a las manifestaciones subagudas, se caracterizan por una erupción eritematosa simétrica, predominantemente en tronco y las superficies extensoras. Acá el compromiso facial suele ser leve y siempre acuérdense que las manifestaciones por lupus son fotosensibles, por ende tienen una fotodistribución, es decir, donde da la luz solar generalmente es donde el paciente más se brota. En este tipo de lesiones hay dos variantes, la forma anular y la forma papulosa. Esta también cura sin dejar cicatriz. En general se relacionan con los anticuerpos anti-RO, que también son como un anticuerpo que se relaciona mucho con piel en general, y sobre todo con estas manifestaciones subagudas. Estos pacientes pueden tener solamente una enfermedad limitada a la piel o pueden hacer manifestaciones sistémicas. En el caso de que sean sistémicas, las manifestaciones suelen ser leves y solamente la mitad de los pacientes que tienen estas lesiones cutáneas tienen criterios clasificatorios de lupus eritematoso sistémico. El resto quedan como un lupus cutáneo, es decir, limitado a la piel sin manifestaciones sistémicas. Y dentro del lupus eritematoso crónico o de las lesiones crónicas, lo más típico es el lupus discoide, que se caracteriza por placas ovoideas, son bien definidas, bien dibujadas, pueden ser eritematosas o purpúricas, tienen escamas gruesas, evolucionan con zonas centrales hipopigmentadas o despigmentadas,
y generalmente se encuentran en cara, en cuero cabelludo, en orejas. Estas sí se relacionan con cicatriz, alopecia cicatrizal. Es un criterio clasificatorio de lupus. Un porcentaje de los pacientes puede evolucionar a formas sistémicas y en general esto se espera dentro de los primeros 5 años del debut. Pasado ese tiempo, raramente los pacientes evolucionan hacia una enfermedad sistémica y quedan solamente en una enfermedad cutánea. En cuanto al compromiso musculoesquelético, está en casi todos los pacientes, como les decía antes. La artritis puede ser la manifestación inicial y puede ser el debut de la enfermedad, y el que no lo tiene al debut, en general lo hace en algún momento de la evolución de la enfermedad. Generalmente la artritis es poliarticular, simétrica, y por ahí lo que la diferencia de la artritis reumatoidea es que es no erosiva. Generalmente se desarrolla en interfalángicas proximales, afecta rodillas, es transitoria, responde generalmente muy bien al tratamiento, pero hay una artropatía que, si ustedes la ven, pareciera una artritis reumatoidea, se llama artropatía de Charcot, que es una gran deformidad en manos, pero que se da no por erosión como se da en la artritis reumatoidea, sino que se da por compromiso de los tejidos blandos periarticulares con hiperlaxitud, lleva a hipermovilidad y a diferentes subluxaciones, y es lo que da una mano muy, muy deformada. Esta mano, si nosotros intentaríamos corregirla, esto se puede, porque con nosotros movilizándola corrige esas subluxaciones. Diferente si querríamos corregir una mano de una artritis reumatoidea, donde las deformidades son por erosiones y no las podríamos corregir con maniobras manuales. ¿Tá? Eso también diferencia una y otra. En un porcentaje chico, relativamente chico de pacientes, puede haber una enfermedad articular totalmente indistinguible de la artritis reumatoidea, que incluso a veces asocia anticuerpos anti-CCP positivos, y en ese caso hablamos de un síndrome de superposición o un lupus, es decir, lupus más una artritis reumatoidea, o una artropatía típica de la artritis reumatoidea. No es lo más frecuente, pero hay. En cuanto a las manifestaciones renales, lo típico, o lo más conocido en realidad, es la nefropatía lúpica, que se da en un gran porcentaje de los pacientes, que es importante detectarlo en forma temprana, porque es una manifestación severa si no se trata a tiempo. Puede también ser el debut de la enfermedad, lo más frecuente es que sea, digamos, en el transcurso de la enfermedad. Hay un porcentaje, 5 a 10%, que evolucionan a una enfermedad renal crónica, que a veces requieren trasplante, y tiene, como muchas de estas manifestaciones, influencia etaria, étnica y de género, siendo más frecuente en niños y en menores de 50 años. Siempre acuérdense que los afroamericanos, asiáticos, hispanos les va peor, por ende estas manifestaciones más graves son más frecuentes en esos grupos. Tienen peor evolución en los caucásicos, los hombres tienen peor pronóstico porque hacen formas renales mucho más agresivas. Las formas más frecuentes son la 3 y la 4, y generalmente aparecen dentro de los primeros 5 años del debut de la enfermedad. Las formas de presentación de una nefritis lúpica lo podemos ver en forma de proteinuria, en un análisis de orina o de un sedimento activo. Ahora ahí al lado tienen lo que significa que un sedimento esté activo. Puede presentarse en forma de hematuria, puede presentarse como un síndrome nefrítico con cifras hipertensivas nuevas, en un paciente previamente no hipertenso, un síndrome nefrótico, con todo el síndrome de hematoso, o directamente puede presentarse como una insuficiencia renal rápidamente progresiva. ¿Cómo vamos a estudiar a estos pacientes? Con sedimento de orina, y esto es lo que define un sedimento de orina activo, cuando hay más de 5 eritrocitos por campo de alto poder, más de 5 leucocitos en ausencia de infección, o cilindros eritrocitarios, leucocitarios y granulosos. O la otra forma de estudiarlo es a través de la proteinuria, que se puede hacer un recuento de proteínas en orina de 24 horas, que vamos a definir como positivo cuando tienen más de 0,5 gramos por día, es decir, en 24 horas. O también se puede hacer, porque esto de juntar orina 24 horas por ahí es bastante engorroso, y si bien nosotros pedimos mucho proteinuria de 24 horas, hay otra forma que es el cociente proteinuria, creatininuria o albúmina, creatinina en orina al azar, que cuando es mayor a 0,5 ese cociente también es sinónimo de afectación renal.
La indicación de biopsia renal, nosotros los reumatólogos tenemos dos grandes guías o dos grandes colegios para seguir. Uno es el Colegio Americano de Reumatología y otra es la Liga Europea. Y estas guías recomiendan hacer biopsia renal, las guías ACR, que es del Colegio Americano, cuando la creatinina sérica aumenta sin ninguna otra causa evidente, por ejemplo, sepsis, hipovolemia o alguna medicación que sea nefrotóxica, cuando hay una proteinuria confirmada mayor a 1 gramo, fíjense que acá nosotros biopsiamos con mucho menos, no esperamos a que llegue a 1 gramo, pero por ahí lo que indica estas guías es esperar a que sea mayor a 1 gramo en 24 horas, o el equivalente en el cociente albúmina-CREA en orina al azar, o una combinación de los siguientes parámetros en 2 determinaciones y siempre descartando otras causas. Cuando es proteinuria mayor a 0,5 gramos o mayor a 500 miligramos en 24 horas con una hematuria, o cuando hay esa misma proteinuria y se le agregan cilindros granulares, es decir, básicamente para simplificar, o cuando hay proteinuria aislada alta, o cuando la proteinuria es menor pero se acompaña de otras alteraciones en el sedimento, como hematuria o como cilindros granulares. Y la EULAR, digamos, la Liga Europea de Reumatología, indica biopsiar a los pacientes que tengan proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas, especialmente, o sea, no solamente si se acompaña de hematuria o cilindros, pero especialmente si tiene estas alteraciones acompañando la proteinuria. Pero con proteinuria sola, que esto es más lo que seguimos nosotros, y en un paciente con diagnóstico de lupus, estamos autorizados a pedir una biopsia. Igualmente siempre pedimos al menos 2 determinaciones para realmente certificar de que esa proteinuria es verdadera, porque la biopsia renal tampoco es un procedimiento sencillo. Entonces, antes de someterlo al paciente a este tipo de cosas, tratamos de confirmar que realmente haya una proteinuria significativa. La clasificación, hay 6 tipos de nefritis lúpica, de la 1 a la 6. Acuérdense que la 3 y la 4 son las más frecuentes. Bueno, la clase 1 son cambios a nivel del mesangio mínimo, con depósitos inmunes mesangiales. La clase 2 es una mesangial proliferativa. La 3 y la 4, los depósitos están en forma subendotelial y hay hipercelularidad en el mesangio y endocapilar. Puede ser focal o difusa según el grado de afectación que tenga, si es menor o mayor al 50% respectivamente. La clase 5 tiene los depósitos en el subepiteliales, y la clase 6, que es un esclerosante, que en realidad esto ya habla de una enfermedad más terminal donde el tratamiento inmunosupresor no tiene mayor sentido porque es todo esclerosis y no hay mayor actividad de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones pleuropulmonares, el lupus puede dar cualquier cosa. Tanto a nivel de la pleura, provocando un dolor musculoesquelético, pleuritis, derrame pleural, puede haber neumotórax, puede afectar el parénquima también en forma de neumonitis lúpica, esto es infrecuente, enfermedad intersticial, infrecuente también. Por ahí, si se quiere, dentro de este grupo, la hemorragia alveolar difusa es una de las formas frecuentes dentro de lo poco común de estas manifestaciones. Ese cuadro de hemorragia alveolar difusa es un cuadro grave con una alta mortalidad. El paciente se presenta, además de disnea, hemóptisis, infiltrados intersticiales bilaterales, sobre todo en zonas de clive, y sobre todo descenso de la hemoglobina. Y se confirma con un lavado bronquialveolar donde se ven los macrófagos cargados de hemosiderina en un porcentaje mayor al 30%, eso confirma el diagnóstico de hemorragia alveolar, y es, una manifestación que requiere tratamiento inmunosupresor rápido y agresivo. En cuanto al compromiso vascular, puede haber hipertensión pulmonar, puede haber tromboembolismo pulmonar, que por ahí se puede asociar con anticuerpos antifosfolípidos que predisponen a trombosis, puede haber cuadros hipoxémicos. Con respecto a la enfermedad de la vía aérea, puede haber enfermedad pulmonar obstructiva o de la vía aérea superior, también infrecuente, y obviamente causas secundarias donde van, a la cabeza las complicaciones infecciosas que hay que descartar siempre, y después obviamente efectos adversos por drogas y cáncer de pulmón. Estos pacientes están un poco más predispuestos, pero igualmente es infrecuente los casos de cáncer de pulmón en pacientes lúpicos. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, acordémonos que los pacientes con inflamación crónica de por sí tienen una enfermedad, en realidad tienen aumentada
el factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Por la misma inflamación crónica. Además, estos pacientes también pueden tener afectación de otras zonas de la vasculatura, como afectación pericárdica. En este caso, los pacientes con lupus generalmente hacen policerositis y cuando hay afectación pericárdica también hay afectación pleural. Está la típica o la conocida endocarditis de Lehmann-Sachs, que es una endocarditis aséptica que se da por depósito de inmunocomplejos en las válvulas, pero no se rescata ningún germen. En esto también hay que estudiar cuando hay este tipo de endocarditis, tanto lupus como síndrome antifosfolípido, y también pueden estar las miocarditis. Los mecanismos fisiopatológicos para la enfermedad arteriosclerótica acelerada son los pacientes, además de lupus, que tienen factores de riesgo clásico, los factores metabólicos que se asocian al lupus. Estos pacientes también tienen enfermedad cardiovascular más prematura, como les decía, los anticuerpos antifosfolípidos también hacen lo suyo, y la propia inflamación vascular crónica que acompaña todo el cuadro inflamatorio sistémico. En cuanto a las manifestaciones neuropsiquiátricas, son un montón, son a veces muy difíciles de diagnosticar porque, digamos, estos pacientes pueden tener algo orgánico o pueden tener un trastorno psiquiátrico no necesariamente relacionado con el lupus. Lo más frecuente, si se quiere, son las cefaleas, que en general, si hablamos de la relación específica con la enfermedad, son cefaleas severas, persistentes, que no responden a los analgésicos comunes y que en general duran más de 24 horas. Además de esto puede haber lo que se les ocurra, alteraciones cognitivas, alteración del estado de ánimo, crisis convulsivas, una enfermedad vascular cerebral propiamente dicha, episodios psicóticos. Muchas de estas, cuando hay afectación del sistema nervioso central, en general se dice que a veces se relacionan con un anticuerpo, que es el anticuerpo, el antiperribosomal, que es este que está, a ver si ahí está, el antirribosomal P, que en realidad hay cierta relación entre este anticuerpo positivo y manifestaciones neuropsiquiátricas, pero no es sí o sí la relación, por eso está con un signo de pregunta, y por lo menos en nuestro medio no es del todo dosable o no lo solemos pedir porque justamente es difícil de realizarlo. Pero sepan que la relación con las manifestaciones neurológicas está con este anticuerpo. Bueno, y abajo me quedó el cuadro desmielinizante, desmielitis transversa y corea, que es mucho más infrecuente que el resto de las manifestaciones. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, como les dije, puede haber citopenias en cualquiera de las series. Por ahí leucopenia con linfopenia es lo más frecuente, se da en la mitad de los pacientes. Puede haber trombocitopenia y la típica anemia, que también se da muy frecuentemente y que es multifactorial. Podemos hablar de una anemia hemolítica autoinmune, que es un criterio clasificatorio, pero que no es la más frecuente. La más frecuente es la anemia de enfermedades crónicas, y también puede haber anemia ferropénica, tanto por pérdidas o, por ejemplo, por una hemorragia alveolar difusa, como el cuadro que les nombré recién. En cuanto a la anemia hemolítica autoinmune, como les dije, es un criterio clasificatorio, no es lo más frecuente, pero sí es la anemia más específica de lupus. Puede preceder a las otras manifestaciones y se da hasta en 1/3 de los pacientes, y cuando se combina con plaquetopenia recibe el nombre de síndrome de Evans. Esta asociación también se relaciona con la positividad para anticuerpos antifosfolípidos, se da en un bajo porcentaje de los pacientes, y en estos pacientes vamos a ver en el laboratorio una LDH aumentada, una bilirrubina indirecta aumentada, aumento de los reticulocitos, porque lo que se destruyen es en forma periférica, y disminución de la aptoglobina. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, las causas son múltiples, realmente, así como las manifestaciones neurológicas o neuropsiquiátricas son muy difíciles de diagnosticar y sobre todo de relacionar específicamente con la actividad de la enfermedad si no tenemos otro órgano activo. Y en este caso se relacionan las manifestaciones gastrointestinales con serositis, puede haber una vasculitis intestinal, puede haber cuadros de malabsorción en los pacientes con lupus, pseudoobstrucción intestinal, la enteropatía perdedora de proteínas, puede haber cuadros isquémicos que se pueden relacionar con unas vasculitis intestinales, manifestaciones trombóticas, portal y mesentérica, puede haber hepatitis, ya sea medicamentosa o una hepatitis autoinmune también agregada al lupus, pancreatitis menos frecuentemente, pero también se ve. En cuanto al laboratorio, nos vamos a basar en estos
4 grandes pilares, en realidad, para diagnóstico y seguimiento de los pacientes con lupus. Uno es el hemograma, donde nos puede dar mucha información, ya sea de la actividad de la enfermedad, de efectos adversos de las drogas y demás. Función renal y hepática, también por lo mismo, reactantes de fase aguda, como utilizamos en todas las enfermedades autoinmunes, y para el diagnóstico, sobre todo, y algunos para seguimiento, son los anticuerpos. En cuanto para hacer el diagnóstico, siempre tenemos que individualizar lo que vamos a pedir según las manifestaciones clínicas. En general vamos a pedir, como les decíamos, el hemograma, porque cualquiera de las series que esté afectada nos puede brindar información acerca de diagnóstico o actividad de la enfermedad, función renal hepática, reactantes de fase aguda como eritro y PCR. Acá están los ANA, que después vamos a charlar 2 palabritas. ANA o FAN es lo mismo, por las dudas, para que no les quede duda, y en el caso de que el FAN sea positivo, sí por ahí vamos a pedir algunos otros anticuerpos, como el anti-DNA, el SM, el RO, el LA, el RLP. Después, según la sospecha que tengamos, si el paciente está activo para control, vamos a pedirle complemento, niveles de C3 y C4, un sedimento de orina, proteinuria, y después, según las manifestaciones, si estamos ante un cuadro de anemia donde no parece anemia de enfermedades crónicas o por pérdidas y queremos descartar una hemólisis, pediremos PUMS, LDH, bilirrubina, anticuerpos antifosfolípidos, también si tenemos algún cuadro trombótico, neuropsiquiátrico, cardiovascular, y serologías generalmente para hepatitis B, C y HIV le pedimos en casi todos los pacientes inmunodeprimidos, también por riesgo de reactivar alguna enfermedad latente con el tratamiento inmunosupresor. Y en cuanto al seguimiento, vamos a poner mucho hincapié en los factores de riesgo cardiovascular, en la glucemia, el metabolismo lipídico, en funciones hepáticas y renales, sedimento y proteinuria, hemograma, reactantes de fase aguda. Esto es lo que les decía, para seguimiento de los pacientes utilizamos dentro de la parte inmunológica el complemento y el anti-DNA. No utilizamos FAN para seguir a los pacientes porque el FAN, si aumenta o disminuye, no nos va a decir nada, pero sí el complemento y el anti-DNA, cuyo consumo o aumento, respectivamente, puede hablar de un riesgo de compromiso renal sobre todo. ¿Está? Pero todo esto lo vamos a individualizar según las manifestaciones clínicas o según el perfil de paciente que tengamos enfrente. Acá lo que les decía de hablar unas palabritas, que esto parece chino básico, del factor antinúcleo, de los anticuerpos antinucleares, ANA, FAN, es todo lo mismo, se hace sobre el sustrato células HEP2, que se llama, y los anticuerpos antinucleares son inmunoglobulinas que se dirigen contra diferentes antígenos de las células, ¿está? Hay diferentes porciones de las células que pueden tener estos antígenos a los cuales se va a unir el FAN, y van a dar una imagen de inmunofluorescencia. Según si este FAN colorea el citoplasma, colorea el núcleo, y dentro de esas porciones, cómo lo colorea, es lo que a nosotros nos va a dar la pista del antígeno que puede ser responsable de ese FAN positivo. Ahora lo vamos a aclarar un poquito más y si no lo volvemos a repetir porque a veces es un poco engorroso. El FAN, más allá de que altos niveles de FAN en general siempre terminan en manos de los reumatólogos, porque algo hay que encontrarle reumatológico a los pacientes, el valor predictivo positivo del FAN solo para lupus es muy bajo, está el 10-11%. Sí tienen un valor predictivo negativo, es decir, FAN negativo prácticamente descarta lupus, ¿sí? Algunas bibliografías dicen que sin FAN no hay lupus directamente, y otras de que hablan de que habría un 1-2% de pacientes con lupus y FAN negativo, ¿está? Pero en general, si el FAN es negativo, es casi improbable que el paciente tenga un lupus eritematoso sistémico. Tienen gran sensibilidad, poca especificidad, y obviamente, mensajito, que el FAN positivo no es sinónimo de lupus, algo que hay que aclarar a los pacientes cuando los derivan, sobre todo también con valores bajos de FAN. Por ahí nosotros vemos muchos pacientes que vienen con el cartelito, vengo porque tengo lupus, no te dicen más nada, no te dicen por qué le pidieron el FAN ni nada, y a lo mejor vienen con 1 en 40 y vos los empezás a interrogar. No tienen absolutamente nada para una enfermedad autoinmune y esos pacientes los están enfermando de algo que no tienen, entonces hay que ser muy cauto al interpretar estos valores y como siempre, no pedírselo a cualquier paciente.
Como les dije, el FAN es muy inespecífico, digamos, es muy sensible, por eso está en un montón de enfermedades, no se asusten, porque esto es para que vean que FAN positivo no es sinónimo de lupus, sino que puede ser sinónimo de cualquier enfermedad reumatológica, que son las que están acá, y también no reumatológicas, ¿tá? Por ejemplo, los mayores títulos de FAN se encuentran, por ejemplo, en la esclerodermia, en el lupus, pero en el 60%, digamos, de las miositis, las miopatías autoinmunes idiopáticas, en el síndrome de Sjögren hay altos niveles, incluso en la artritis reumatoidea, si bien el porcentaje no es alto, puede haber niveles de FAN elevados, no a lo mejor como en el lupus, pero también podemos encontrar. Entonces, acuérdense de este cuadrito como para conocer que el FAN es muy sensible, pero muy poco específico. ¿Y cómo vamos a pedir nosotros el FAN? Vamos a pedir que nos informen dos cosas del FAN. Uno es el título de la dilución, es decir, la intensidad. Y otra es el patrón que se dibuja en la inmunofluorescencia. El título es, hagan de cuenta, digamos que ustedes tienen un vaso de agua y que le agregan jugo. ¿Está? Entonces, si ese jugo, cuanto más lo diluimos, si se sigue viendo el jugo, quiere decir que hay mucho jugo dando vuelta, ¿está? O que es muy intenso. Es lo mismo en el FAN. Lo empiezan a diluir, a diluir, a diluir, hasta que se ve. Cuando se deja de ver, esa es la dilución que nos tienen que informar del FAN. Cuanto mayor es la dilución, ¿sí? Cuanto más intensidad del FAN hay. ¿Está? No sé si se entiende, si no, díganmelo. Y en general, obviamente que esto es una forma muy simplificada de explicarles cómo se hace el FAN, no se hace como yo se los acabo de decir, pero es bastante cercano cómo se hace la prueba, y cuanto más altos son los niveles de dilución, más especificidad cobra el FAN para alguna enfermedad autoinmune, ¿está? Y el otro que vamos a pedir que nos informen, que en general cuando nosotros pedimos FAN deberían informarlo así, pero si no, lo correcto es pedir FAN por EP2, patrón y título. El patrón es el patrón de la inmunofluorescencia y surge de la imagen que nos da el FAN en la inmunofluorescencia. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Hay diferentes patrones de FAN, no hace falta que lo sepan ni la relación específica que tiene cada uno con alguna enfermedad, pero sepan que puede teñir en forma periférica o en forma de anillo, puede teñir en forma homogénea, difusa, puede haber como diferentes tonalidades dentro del núcleo, lo que se llama moteado. Cuando tiñe solamente el centrómero se llama patrón centromérico, o nucleolar cuando tiñe los nucleolos, ¿está? Cada uno de estas tinciones o de estos patrones se relacionan con un probable anticuerpo de mayor especificidad, ¿está? Que nos va a ayudar a diagnosticar la enfermedad en cuestión, ¿está? Por ejemplo, el patrón periférico generalmente lo da un anticuerpo anti-DNA que se puede encontrar en lupus, ¿sí? El patrón homogéneo generalmente está dado por el anti-DNA, por el antihistonas, por la antinucleosomas, que son anticuerpos que se ven en el lupus o en el lupus inducido por drogas. El patrón moteado generalmente lo da porque hay un anticuerpo anti-RO, anti-LA dando vuelta, o un anti-SM, un anti-RNP, que se van a ver en el Sjögren, en el lupus neonatal, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, y así lo mismo con el centrómero y el nucleolar. Obviamente que no solamente de esto va a depender nuestro diagnóstico. Volvemos a repetir, siempre hay que basarse en las manifestaciones clínicas como para saber qué buscamos y qué relación tiene con lo que la persona manifiesta clínicamente. ¿Estamos? Esta es una página que para el que le interese, porque hay millones de patrones y subpatrones de FAN y de ANA, algunos recontra infrecuentes y relacionados con un montón de otras entidades mucho más raras, pero los dibujos están muy buenos porque son de inmunofluorescencias reales, no son dibujos, no son esquemáticas, y la verdad que está bueno por si lo quieren ver. Por ejemplo, así se ve en una inmunofluorescencia, ¿sí? Esto es lo que ven y lo que nos tienen que informar en cuanto al patrón. Esto es un FAN positivo patrón homogéneo. Fíjense que el núcleo se tiñe de manera homogénea. El citoplasma, que son esas colitas que se ven, no está teñido, está oscuro. Entonces, este es un FAN positivo patrón homogéneo. Y en contraparte, ven que este es un patrón citoplasmático, es decir, el núcleo no se tiñe, está oscuro, y lo que se tiñe es el citoplasma, ¿sí? Fíjense que brillan los citoplasmas y no los núcleos.
Este es un fan citoplasmático. Otro tipo de anticuerpos que podemos encontrar en el lupus son los anticuerpos antifosfolípidos, que pueden acompañar o no al lupus. Incluso puede haber síndrome antifosfolípido primario sin lupus asociado, pero el SAF más frecuentemente es el secundario a lupus. Acuérdense que el síndrome antifosfolípido se caracteriza por trombosis venosas o arteriales y eventos obstétricos, abortos o pérdidas fetales recurrentes. Y también se caracteriza a nivel de la sangre por una BDRL falsamente positivo. Estos son, incluso el otro día, una paciente que recién ahora tiene el diagnóstico de lupus, me comentó que hace muchos años cuando se casó, en las pruebas prematrimoniales, que piden HIV, BDRL y demás, a ella le dio BDRL positivo. Y después cuando le hacen las pruebas treponémicas, le dio negativo, digamos, los FTAPs, que son para el diagnóstico de sífilis. Y muchos años después tiene el diagnóstico de lupus. Obviamente ahora le pedí los anticuerpos antifosfolípidos, pero seguramente ese es un caso de BRL falsamente positivo, ¿está? Y otros anticuerpos que se usan para el diagnóstico de síndrome antifosfolípido son el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y las anti-beta-2 glicoproteína 1. Estos dos últimos se piden tanto los isotipos IgG e IgM. Y estas pruebas, para hacer bien el diagnóstico de síndrome antifosfolípido, lo correcto es pedir una segunda determinación a las 12 semanas para realmente certificar de que los valores sean positivos. En cuanto a los criterios de clasificación, acuérdense que no hablamos de criterios diagnósticos, sino de clasificación, porque sirven justamente para homogeneizar un poco digamos, tanta heterogeneidad clínica que tienen este tipo de enfermedades, y sirven sobre todo para poder estudiar a los pacientes. No podemos estudiar casos particulares con los criterios, porque como les dije la semana pasada, si nosotros esperamos a que un paciente en particular cumpla todos los criterios para hacer un diagnóstico, estamos llegando tarde a un montón de manifestaciones y posiblemente ese paciente quede con alguna secuela por esperarlo a que haga las manifestaciones, ¿está? Por eso se recomienda que el diagnóstico de lupus se va a hacer fundamentalmente en el juicio clínico, ¿sí? Juntando características clínicas y acompañándolos de la confirmación serológica con los anticuerpos y demás que corresponda a cada caso. Los criterios de clasificación fueron también cambiando, como los criterios clasificatorios de casi todas las enfermedades reumatológicas se fueron afinando como para agarrar pacientes en estadios más tempranos, que no se pierdan tanto. Y los últimos son los de EULAR y ACR, que son los dos colegios que seguimos nosotros, son del 2019, donde han ganado estos criterios mucha sensibilidad y especificidad, ¿está? Volvemos a repetir que no deben ser utilizados con propósitos diagnósticos, pero nos sirven como para orientarnos a saber qué buscar o qué preguntar en los pacientes. Estos son los criterios diagnósticos. No hace falta que lean todo esto ni que sepan todo esto. La mayoría de las manifestaciones las fuimos nombrando, ¿está? Pero sepan que ahora el criterio de entrada para entrar, valga la redundancia, a estos criterios es un FAN positivo, ¿sí? Por lo menos se requiere un FAN positivo de 1 en 80. A partir de ahí es como que empezamos a hablar de si el paciente puede llegar a tener lupus o no. Por eso les decía que actualmente sin FAN no hay lupus, porque ese sería como el criterio de entrada para después tratar de ubicar al paciente dentro de todas estas manifestaciones, tanto clínicas, que son las que están acá, como serológicas o inmunológicas, que son las que están a la derecha. En cuanto al tratamiento, hay tratamiento para las formas leves y hay tratamientos más agresivos para las formas más graves. Fundamentalmente a todos los pacientes le vamos a indicar fotoprotección, es decir, reducir la exposición solar en las horas pico, utilizar ropa adecuada, utilizar factores solares con protección alta, ¿está? Porque la fotosensibilidad que tienen estos pacientes va más allá de que le puedan provocar una reacción cutánea. Estos pacientes pueden reactivar y pueden hacer una vasculitis, un compromiso renal, por una exposición al sol. Parece una exageración, pero es así. El sol activa la enfermedad y la puede activar en cualquiera, digamos, de las manifestaciones que tiene latentes. Obviamente siempre
enfermedad autoinmune o autoinmunidad y tabaco se llevan mal, así que a los pacientes hay que recomendarles que abandonen el tabaco, más allá de que esto no tiene ningún beneficio para ningún paciente, tengan o no enfermedades autoinmunes. Y el gol estándar, digamos, o el tratamiento estándar que se les da a estos pacientes consiste en algunos grupos específicos de drogas, las drogas antiinflamatorias, como los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides, los antimaláricos, que son el pilar fundamental para el caso del lupus. Actualmente utilizamos la hidroxicloroquina, que tiene mucho menos efectos adversos que la cloroquina, esta y se tolera muy bien, y esto, salvo que el paciente tenga o alguna reacción alérgica grave, intolerancia importante, o algo que contraindique, o una afectación, por ejemplo, ocular, que contraindique la hidroxicloroquina, todos los pacientes al diagnóstico de lupus van a recibir esta droga. Después, según las manifestaciones, vamos a usar algunos inmunosupresores como ciclopofamida, metotrexato, azatioprina, micofenolato, leflunomida. Y después, para el lupus no hay tantos fármacos biológicos como los hay para la artritis reumatoidea. En general, en los pacientes, sobre todo que tienen mucho compromiso articular y cutáneo, que no responden a los tratamientos estándar, les podemos poner belimumab, que es un tratamiento biológico, y en los pacientes que son muy graves y refractarios a todas otras terapias que tienen compromiso renal, vasculitis y demás, se puede usar el rituximab. La primera línea de tratamiento en el lupus leve, ¿sí?, que son manifestaciones articulares y piel sobre todo, son los AINES, corticoides, en general por boca, acá en estos casos no sería necesario utilizar pulsos endovenosos. Corticoides pueden ser desde dosis bajas hasta altas, y como les dije, la hidroxicloroquina siempre en todos los pacientes. Esto es lo que le decía, antipalúdicos, que es la hidroxicloroquina, desde el diagnóstico tiene muchos efectos beneficiosos, previene brotes, tiene efecto antitrombótico, mejora el perfil metabólico, reduce la mortalidad, eso está demostrado, y sobre todo es especialmente útil en estas manifestaciones generales un poco más leves, como son las articulares y las mucocutáneas. En cuanto a la nefritis lúpica, obviamente abandono del tabaco, dietas hiposódicas, control de otros factores lesivos para el riñón, como el control de la tensión arterial, control de la dislipemia, ingesta hipoproteica o normoproteica, y obviamente también aparece acá la hidroxicloroquina, que mejora la respuesta al tratamiento y disminuye el número de recaídas. En el caso de que haya proteinuria, los pacientes se les recomienda utilizar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2, en el caso de intolerancia a los IECA. Y acá hay un poco, digamos, la combinación de todos estos medicamentos que les estaba nombrando, depende si la enfermedad es leve, moderada o grave. Fíjense que la hidroxicloroquina atraviesa todos los estadios de la enfermedad. Por ende, volvemos a repetir, paciente con diagnóstico de lupus, el primer medicamento que casi ni se piensa es la hidroxicloroquina. Y después, según la severidad o no de las diferentes manifestaciones, vamos a elegir los diferentes inmunosupresores. Los glucocorticoides también están presentes en todas las manifestaciones de la enfermedad, pero van a variar en las dosis según si son manifestaciones más leves o más severas. Y después, por ejemplo, si hay una enfermedad articular importante, podremos ponerle metotrexato. Si hicimos un tratamiento por ejemplo, de inducción para nefritis lúpica y los tratamos con ciclopofamida, después le podemos poner mantenimiento con azatioprina o con micofenolato. En pacientes refractarios, en la parte de severo refractario, fíjense que está el rituximab, como yo les había puesto, y así vamos a ir decidiendo, digamos, por qué camino va a ir cada paciente. Y nada más. Los mareé mucho.